Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por la bendición que tenemos de escudriñar tu palabra y estamos considerando lo que pues es, como dice tu palabra, útil para ser perfeccionados para toda buena obra. Tu palabra que es viva y es eficaz y penetra a lo profundo de nuestra alma. Ayúdanos a considerar tu palabra a lo largo de estos tiempos al estudiar tus profetas, Señor. Vemos que a veces nosotros llegamos a hacer caso omiso, a veces tenemos oídos sordos para poner atención a tu palabra, no porque no tengamos oídos físicos, sino porque nuestro corazón a veces no se inclina a tu palabra, y el deseo de nuestro corazón es que tú nos ayudes a ser un pueblo inclinado a escucharte, a atender tu voz, a obedecerla, a caminar en ella. No estamos solos en esta tarea. Gracias porque al redimirnos tú con tu preciosa sangre, como cantábamos en este momento, tú has dejado no solamente tu palabra eterna, sino también nos has dejado a tu Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y confiamos en la guianza de Él para que podamos estas cosas que, como tú nos enseñas, también ocurrieron a los antiguos, pues nosotros las consideremos para nuestra vida presente. En el nombre de Jesús, ayúdanos en ello. Amén. Vamos a abrir la escritura en el libro de Sofonías. Este va a ser el último profeta que vamos a considerar acerca de, les decía en alguna ocasión que los profetas se pueden dividir de diferentes maneras, y una manera de dividir a los profetas es cuando estos fueron antes del exilio, los profetas que son del exilio y los profetas que son del post-exilio. Y Sofonías vamos a considerarlo en esta ocasión como ya el último del bloque de todos aquellos profetas que son del preexilio, antes de que el reino de Judá fuera trasladado por los babilonios, fuera conquistado y arrasada la ciudad de Jerusalén y destruido el primer templo que había construido Salomón. Mira, con la ayuda del Señor próximamente vamos a incursionar en los profetas del exilio. Y los profetas del exilio pues básicamente serían Daniel y Ezequiel. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a entrar a ellos después de este último profeta. Y este profeta fue contemporáneo al principio del ministerio del profeta Jeremías. Jeremías tuvo un ministerio, como ya estuvimos viendo en alguna ocasión, pues duró aproximadamente un poco más de 40 años. Jeremías tuvo un ministerio bastante pues largo, a diferencia de Nahum, de Habacuc y de Sofonías. Nahum y Sofonías tuvieron periodos de ministerio un tanto, digamos, cortos. Y Sofonías, coincide, es contemporáneo con Jeremías en el principio del ministerio de Jeremías. Sofonías es un profeta que Dios levantó en los tiempos de los comienzos del reinado del rey Josías. Después de que muere el rey Ezequías, que estuvimos viendo ese rey como cuando estuvimos estudiando el libro del profeta Isaías. Ezequías fue un rey justo, temeroso de Dios, y después de la muerte de Ezequías hubo 52 años de oscuridad espiritual, representada por un rey que se llamaba Manasés, que era hijo de Ezequías, y por 50 años este rey hizo verdaderas cosas aborrecibles delante del Señor. Fue un hombre malo, perverso. Fue un hombre que profanó el lugar, el templo del Señor, aún ahí estableciendo ídolos. Fue un hombre que sacrificó a sus hijos a un dios que se llamaba Moloch, ¿verdad? 50 años estuvo gobernando este rey, y el pueblo, pues, a veces uno, en lugar de seguir el buen ejemplo, a veces uno llega a seguir el mal ejemplo, y el pueblo de Israel se contaminó terriblemente durante estos 50 años. Después de estos 50 años, algo que pues vale la pena destacar del rey Manasés es que al final de su vida él tuvo un arrepentimiento profundo delante del Señor, y él se volvió al Señor al final de sus años.
Es increíble cómo nosotros no debemos de perder de vista que siempre Dios está esperando que la gente proceda al arrepentimiento, ¿no? Entonces nosotros podemos ver vidas que por muchos años son terribles, malas, en diferentes aspectos, pero siempre Dios está llamando a la gente y esperando que la gente se vuelva a Él. Y este rey Manasés al final de sus días se arrepintió y trató de enmendar algunas de las cosas que él había pues ya hecho terriblemente mal, pero pues ahora sí que ya no le dio la vida y murió, pero pues el mal ya había sido hecho. De hecho, el Señor a través de un profeta le dijo al pueblo de Judá que por las maldades de Manasés, el reino de Judá iba a ser desarraigado de su tierra. Después de Manasés se levantó otro rey que se llamaba Amasías, si no mal recuerdo, y este rey duró solamente 2 años, o sea, muy poquito, pero siguió con los mismos pecados de su padre Manasés. Y después de este rey se levantó el rey Josías. Josías tenía 8 años cuando él comenzó a reinar, era un muchachito, era un niño. Y cuando él comenzó a reinar, pues tenía un corazón, dice la Escritura. Vamos a leer el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 34, para que nos ubiquemos en el contexto del ministerio del profeta Sofonías. Vamos a ir a este capítulo 34. Y ahí en este capítulo 34, así de una manera muy sucinta, vamos a ver algunos versículos. Segundo de Crónicas 34 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. El versículo 2 de este libro de la Escritura dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este rey tenía un corazón inclinado a hacer lo bueno. Dice el versículo 3, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, se hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. ¿Se da cuenta? No hay edad realmente para buscar al Señor. Entonces, algunos piensan que solamente hasta determinada edad se puede tener un corazón inclinado para Dios, pero aquí desde los 8 años este joven, a pesar de la mala influencia de su abuelo Manasés y de su padre Amasías, él fue un hombre que de alguna manera no sabemos cómo, pero su corazón estaba inclinado a buscar al Señor. Y él desde pequeño buscó el rostro de Dios, como dice el testimonio de las Escrituras. Entonces, pues no hay pretexto, ¿verdad? No hay edad, realmente es la gente que quiere, ¿verdad? Dios el que busca, dice la Escritura, pues va a hallar, ¿verdad? El que llama se le va a abrir, el que pide va a recibir. Y joven, ¿verdad? Dice que de edad muy temprana derribó todas estas cosas, dice el versículo 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, o sea, los sacerdotes paganos, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, y bueno, ahí empieza a detallar, ¿no? Versículo 7, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea, él emprendió una campaña, pues ahora sí que a nivel nacional, ¿verdad?, de limpieza. Pero como vamos a ver ahorita en el libro del profeta Sofonías, pues ya el cáncer había hecho metástasis en el corazón del pueblo. A pesar de que Josías hizo estas enmiendas y buscó delante de Dios hacer estas cosas, arreglar estas cosas, sin embargo el corazón del pueblo en términos generales pues ya se había corrompido. Entonces, eso es interesante que nosotros lo notemos. Usted puede seguir leyendo el capítulo 34 y se va a dar cuenta que después, en alguna reparación que estuvieron haciendo del templo del Señor, encontraron la ley de Jehová. Fíjese, tan corrompida la nación había llegado a estar, que hasta el libro de la ley del Señor, o sea, la Torá, el Pentateuco, pues ya lo tenían ahí arrumbado, ya ni siquiera se acordaban de él, ya todo lo que ellos hacían,
Aparentemente en el templo del Señor pues eran ritos, solamente eran formas, pero su corazón estaba lejos de él. Por eso en Isaías dice, acuérdese que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, porque tenían ciertos formalismos, tenían ciertas prácticas en cuanto a los sacrificios y otras cosas, pero su corazón estaba lejos del Señor, tan lejos que ni la ley pues ya no sabían. Entonces cuando encontraron en esta reparación, así como encontrar el tesoro de la abuela, encontraron cuando hacen una remodelación de a lo mejor la casa de un abuelo que ahí estaba y pues encuentran un tesoro, pues es igual, y estaban en una reparación ahí en el templo y encontraron la ley, la empezaban a leer y se la llevaban al rey Josías. Y el rey Josías, cuando estaba escuchando de parte del que le estaba leyendo la ley, rasgó sus vestidos, se humilló y se dio cuenta de que aunque él había ya empezado a hacer reformas, pues él se había quedado, digamos, corto ante la magnitud de los pecados en los que ante la ley de Dios le evidenciaban. Y esto es una lección importante para nosotros, amado. Por eso la importancia de venir a las Escrituras, porque dice la Escritura que la ley de Jehová es perfecta, que alumbra los ojos. Pedro, escribiéndole a los expatriados, les decía a los que estaban siendo exiliados, cristianos que estaban siendo exiliados, les decía, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos en medio de la oscuridad. Entonces, en medio de los tiempos oscuros que puedan venir a nuestra vida, cuando nosotros tenemos cosas aún en nuestra vida con las que estamos luchando, tenemos que venir a la palabra de Dios, porque ella es la que va a alumbrarnos para que nosotros podamos tener entendimiento, comprensión y reconocer que algo no estamos haciendo bien o podríamos hacer todavía mejor, porque puede ser que a lo mejor no estamos haciendo algo necesariamente mal, pero a lo mejor no lo estamos haciendo, como dice la palabra de Dios, bien, de manera agradable y de manera perfecta, ¿no? Entonces a lo mejor nos damos cuenta que no estamos pues así en la calle, pero necesitamos cada día nosotros ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos con ese corazón deseando que el Señor nos hable, pues seguramente Dios va a estarnos mostrando cosas en las que necesitamos reenfocarnos. Bueno, eso fue el caso del rey Josías. Entonces, después de eso, pues ya dice Dios que por cuanto él había tenido su corazón, esto en su corazón, pues no iba a traer el juicio en los tiempos del rey Josías. O sea, Dios en ese tiempo fue un tiempo de gracia, y eso es importante que nosotros lo podamos entender, que nosotros podemos, a lo mejor no necesariamente vamos a cambiar el destino, vamos a hablar de nuestro país de una manera radical, pero sí podemos, si nosotros nos volvemos al Señor, nuestra familia se vuelve a Dios, nos volvemos al Señor, podemos prolongar en un momento determinado el juicio de Dios y que Él extienda gracia, a lo mejor a tu familia, a lo mejor a gente que te rodea, por el clamor tuyo hacia ellos, por el testimonio que le estás dando. Dios puede hacer algo y en un momento dado prolongar como dice su palabra, su misericordia. Entonces no menospreciemos esas cosas. A lo mejor Dios, como vamos a leer ahorita, vamos a irnos a Sofonías, nos vamos a dar cuenta que el juicio ya estaba determinado sobre el reino de Judá. Dios ya había determinado que ellos iban a ser desarraigados y iban a ser expatriados. Eso ya era inevitable. Pero si se dan cuenta, Josías por 30 y tantos años, pues fue un paréntesis de gracia, ¿no? Y así Dios desea que nosotros miremos a veces las cosas, ¿bien? Sofonías, dice el versículo 1, es poco de los pocos profetas que se nos dice cuál era su ascendencia. Dice que él era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y algunos piensan que por esta referencia a Ezequías se está refiriendo al rey precisamente Ezequías, del que acabamos de hablar hace rato. Entonces, Sofonías probablemente era pues ahora sí que de sangre real. Sofonías probablemente era descendiente del rey David, por lo tanto. Y era pues ahora sí que primo, no sé en qué grado, pero de Josías, ¿verdad? Dice la Escritura que él ministró en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, ¿quién fue Josías? Pues acabamos de ver en 2 de Crónicas 34 quién era Josías. Entonces, seguramente algunos piensan que el ministerio de Sofonías tuvo también cierta influencia sobre el rey
sobre el rey Josías. Precisamente si usted se da cuenta, acabamos de leer cómo Josías empezó a hacer ciertas reformas, ciertas cosas para destruir cosas que estaban ahí, que eran una abominación delante del Señor. Y el versículo 2 pues ya nos empieza a ampliar un poquito más estas cosas. El capítulo 1, Sofonías se va a dedicar a hablar acerca del juicio inminente sobre el reino de Judá. El capítulo 2 va a hablar acerca del juicio que también iba Dios a traer acerca de las naciones vecinas. Y el capítulo 3 va a hablar acerca de una esperanza de redención para todos aquellos que se arrepienten delante del Señor. Siempre usted va a darse cuenta que Dios, como dice Pedro, Él siempre está esperando que la gente proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, hasta el último momento de la vida de alguien, pues hay que, Dios está ahí la oportunidad de volverse al Señor, ¿verdad? Entonces, pues mientras haya conciencia, pues siempre habrá esperanza de que la gente pues pueda arrepentirse, ¿verdad? Nada, en ese sentido, pues no, nosotros no creemos como algunos que piensan que ya está escrito, ¿verdad? Sino que siempre va a haber esperanza para aquel que busca al Señor y se arrepiente. Ya acabamos de mencionar el ejemplo de Manasés, ¿verdad? Tantos años de ser un rey malo y al final se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces, el capítulo 1 vamos a leer algunos versículos interesantes. Dice el versículo 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí esta faz de la tierra no se refiere a todo como dicen, al mundo mundial. Sofonías está escribiendo al pueblo ¿de quién? De Judá. Entonces, el sentido en el contexto original se está refiriendo a la tierra de Judá, al reino de Judá, ¿vale? Algunos lo llegan a extrapolar y dicen, no, es que esto está hablando de los tiempos finales. Pues la verdad es que yo pues, no me quiero alinear a ese tipo de pensamiento, porque si nos remitimos solamente al contexto de su momento, se está refiriendo a la tierra de Israel, a la tierra de Judá, al reino de Judá, ¿vale? Pero Dios lo que sí podemos ver como principio de parte de Dios es que cuando Él trae juicio sobre las naciones, sobre las gentes, pues Él lo va a cumplir si es que la gente no se arrepiente. Eso sí es un hecho, ¿verdad? Dice, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Lo mismo, ¿no? Está hablando del reino de Judá. Pero si se fija, de alguna manera es como una reversa del libro de Génesis. ¿Se acuerda que en Génesis es al revés? Entonces aquí como que Sofonías está haciendo referencia a Génesis, pero en sentido contrario. ¿De qué? ¿De acuerdo? Y entonces traeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Pedro en su segunda epístola, usted léalo con calma ahí en su casa, dice que Dios va a destruir, va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios va a tener un juicio en fuego sobre lo que nosotros conocemos, así lo expresa Pedro, ¿verdad? Y dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Algunos piensan, no, pues ya van 2000 años y ¿cuál venida del Señor? Pero algunos, dice Pedro, son burladores, ¿no? Pensando que Dios, pues nada más nos está, como luego decimos aquí en México, espantándonos con el petate del muerto, ¿no? Pero dice que no tengamos a Dios por mentiroso, sino que Dios está esperando, otra vez repetimos, esperando que la gente proceda ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios había dicho que esto lo iba a hacer y pues así es. ¿Y por qué lo iba a hacer? Pues vamos a ver algunas de las razones. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal, cosa que si se da cuenta cuando leímos de Josías, él comenzó a hacer, ¿se da cuenta? Cómo hay cierta armonía entre el mensaje de parte de Dios hacia el pueblo, incluyendo a Josías, y cómo Josías muy probablemente haya escuchado parte de esto y eso también influyó en su corazón para que él hiciera estas reformas que acabamos de leer en el capítulo 34 de Segundo de Crónicas. Dice que por causa de eso, por causa de tener esos ídolos hacia Baal, y dice, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, Dios los iba a destruir. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. El ejército del cielo pues, es todo el horóscopo, ¿no? ¿Sale? Es todo el horóscopo.
O sea, no, el horóscopo no nació con Walter Mercado, ¿no? O o lo que sea, ¿no? Eso no sé cuáles sean los modernos ahora, ¿no? Pero no nacieron ahí, eso ya viene de muchos siglos, ¿verdad? Y Dios dijo que iba a traer el juicio por también dedicarse a estas prácticas idolátricas. Por eso el pueblo de Dios tenemos, a veces luego lo decimos en vacilada, pero no es vacilada, pues a la gente que se piensa y consulta el horóscopo y su carta astral y cosas por el estilo, pues tiene un trasfondo ocultista, un trasfondo que es pagano y que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, amén. Dice, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom es el mismo nombre que Moloc, ¿no? Nada más que es otra manera de llamarle a Moloc, que era un ídolo de los moabitas. ¿Te acuerdas que ya le he platicado que ese Moloc era un dios de bronce que tenía así sus manos más o menos así extendidas y ponían fuego abajo de sus manos para que estuvieran ardiendo y ellos aventaban a los niños pequeños, ¿no? Entonces, cosas terribles, abominables al Señor, pero pues no dejan de estar muy lejos de nuestra realidad. A lo mejor hoy no hay gente que lo está haciendo a un ídolo de bronce, pero pues cuántos están practicando, ¿verdad? Cortar la vida de seres que están ahí esperando, ¿eh? Al que entienda, ¿no? ¿Sí? Entonces, son prácticas abominables que Dios detesta, ¿no? Dice que por causa de eso Dios iba a traer su juicio y también a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. No es que el pueblo de Israel, si se fija, cuando estuvimos estudiando el libro de Jeremías, se acuerda que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá decía, pues ¿cómo va a conquistarnos Babilonia si nosotros tenemos ¿se acuerda? El templo de Jehová. Pero solamente lo tenían pues como un mero lugar ornamental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solamente era algo externo, ¿no? Pero realmente hacían cosas abominables. La gente puede tener religión, la gente puede tener actos religiosos, la gente puede tener formalismo religioso, pero eso no quiere decir que su corazón sea un corazón arrepentido y que su corazón esté buscando a Dios con toda, como nos enseña su palabra. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque nosotros podríamos aquí, dice a los que se apartan de en pos de Jehová, a lo mejor alguien que lo viera en ese tiempo diría, pues ¿cómo apartarse de Jehová? Si ahí tenían el templo, ¿verdad? Si ahí tenían los sacrificios. Por eso se acuerda el mensaje de Isaías, que los sacrificios que hacían ellos en el templo para Dios eran ¿qué? Abominación. ¿Por qué eran abominación? Pues porque ahora sí que tenían una cara, pero su corazón atrás, en lo oculto, en sus aposentos, incluso en el mismo templo, pues tenían sus ídolos, tenían cosas que abominaba el Señor. Pues es tan importante nosotros la congruencia dentro de lo que manifestamos hacia afuera y lo que tenemos ¿dónde? En nuestro corazón. Tiene que haber congruencia, ¿no? Porque pues, a lo mejor aquí podemos tener cara de Juan Diego o de la Virgen de Lourdes, o no sé. Pero pues, en nuestra intimidad, en nuestro ya cotidianidad, a lo mejor pues ahí sacamos el trinche, ¿no? Y ahí pues, donde se manifiesta quiénes somos, ¿no? Entonces tenemos que haber congruencia, ¿vale? Dice el versículo 7, tremendo versículo, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová, este día de Jehová, cuando usted vea en la Escritura el día de Jehová, el día del Señor, se está refiriendo a un tiempo en el que Dios va a traer juicio. En el caso del pueblo de Judá, el juicio que iba a venir por mano del imperio babilónico. Aquí Sofonías no dice quién iba a traer el juicio, pero que Dios iba a usar a alguien para traer el juicio, Dios lo dice aquí en Sofonías. Dice, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Hablando de esta situación terrible que ya vimos cuando estuvimos estudiando el libro del profeta Jeremías, ¿verdad? De desolación, de tristeza, de terribles cosas que sucedieron cuando Babilonia por tercera ocasión sitió a Jerusalén. Dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes. No solamente
Dios estaba en contra de los aspectos idolátricos y de ocultismo que tenía el pueblo de Israel, sino también estaba en contra de los gobernantes, de los príncipes, dice aquí, de los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Cuando dice vestido extranjero no está hablando de extranjeros necesariamente, está hablando de gente que tenía prácticas de otras naciones, a eso es lo que se está refiriendo. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, está hablando del día del juicio, del día de Jehová, el día en que Dios iba a traer eso sobre el pueblo de Israel, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Está hablando del lugar del templo. Y desde ahí va a haber clamores. ¿Te acuerdas que cuando vimos Jeremías ellos decían templo de Jehová, templo de Jehová? Es como si nada más invocando, pues porque tenían el templo de Jehová no iba a pasar nada. Y Dios les dijo que de ninguna manera iba a ser así, ¿verdad? Eso ya lo estuvimos estudiando. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Ellos pensaban que podían ocultarse. La gente a veces, nosotros pensamos que podemos escondernos de Dios, pero nadie se puede esconder del Señor. A lo mejor nos podemos esconder de nuestra familia, ahí en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en lo íntimo a veces, pero de ninguna manera Dios siempre está ahí presente. Él está ahí presente y alumbra, ¿verdad? Dice esta gente, dice el versículo 12 al final, los cuales dicen en su corazón, a veces así es la dureza del corazón del hombre, piensa que no va a pasar nada, ¿no? Piensa que a él no le va a alcanzar el mal, piensa que a él no le va a ocurrir lo mismo que a otros, ¿no? El que empieza a beber, pues a lo mejor piensa, pues a mí nunca me va a pasar que me voy a convertir en alcohólico, ¿verdad? Y así podríamos hablar de N pecados, ¿no? Hay muchos pecados que pensamos, es que a mí no me va a pasar, ¿verdad? Dice, Jehová ni hará bien ni hará mal. Jehová es indiferente. ¿Usted piensa que Dios es indiferente? De hecho, dice Pablo que nosotros no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? O sea, no podemos engañar a Dios, podemos engañar a la esposa, ¿verdad? Hay gente que engaña a la esposa de tal manera que se muere y en el sepelio resulta que llega la otra familia, ¿no? La otra, y dices, ¿a qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo le hizo? Pues para que vea, ¿verdad? Para que vea. Entonces, no podemos escondernos del Señor, no podemos pensar que vamos a salir, a salirnos con la nuestra, ¿verdad? Y que pues vamos a burlarnos de Él, ¿no? Siempre va a haber consecuencias. Entonces, mejor pues volvámonos al Señor. Dice, por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas. Era lo que iba a pasar. Esta gente que pensaba que sus riquezas, sus bienes materiales les iban a salvar, pues de ninguna manera. Dice que sus bienes, sus casas, todo lo que ellos tenían, pues sus viñas, iban a perderlas. Cuando vino Babilonia y los expulsó, ¿con qué se quedaron? Las casas que construyeron, sus viñedos, sus tesoros, nada, todo fue arrasado, fue destruido. Usted lee el cántico de Jeremías en Lamentaciones y darse cuenta de lo terrible que fue esa situación. Perdieron todo, sus familias, sus ganados, todo, ¿verdad? No hay ninguna garantía aún de las cosas materiales, aún nosotros como creyentes, gracias a Dios por las cosas que Él nos provee, pero de ninguna manera nuestra confianza puede estar en esas cosas porque pues no sabemos qué circunstancias puedan presentarse en la vida. Muchos de nuestros hermanos hoy tienen a veces que salir, pues ahora sí que pues con lo que alcanzan a tomar de sus posesiones y no hay vuelta, no hay retorno a sus lugares de origen, ¿verdad? Ante la violencia, ante la persecución por causa de la fe. Aún nuestros hermanos, por ejemplo, en el sur, ahí en Chiapas, Oaxaca, llegan a padecer de eso. Entonces, no es algo que estemos aquí inventando, está documentado, ¿no? Entonces, pero si tenemos al Señor,
Él va a ser misericordioso y nos ayudará y nos sostendrá. Amén. Dice el versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Hasta los más valientes, como leímos también en Jeremías, iban a aparecer mujeres. ¿Se acuerda que leímos eso también? Grande es el día de Jehová, cercano y muy próximo. Si se fija, todavía pasaron 30 y tantos años, más otros tantos años de los años que estuvimos viendo Jeremías. Entonces, más o menos como todavía otros 70 años pasaron y uno puede decir, no, pues aquí dice que estaba muy cercano, muy próximo, pero no es así como que luego a veces esté de un día para otro, ¿ok? Dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto. Es a veces algo que no alcanzamos a comprender. Dios no es un Dios que se aira porque pues hoy no salió el sol y se levantó de mal humor, ¿no? O sea, así no es el enojo de Dios. El enojo de Dios no es como nuestro enojo, ¿no? Que luego a veces por tonterías estamos ahí disgustándonos, ¿no? O sintiéndonos así molestos por algo. A veces que son cosas que ni valen la pena. Dios no es así como nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos este tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque si se fija, aun cuando Él dijo que el día cercano y muy próximo estaba para que Él viniera con su juicio, pasaron años. Entonces, ¿por qué pasan años? Porque Dios nada más está, a ver, no, porque está esperando otra vez y vamos a seguir insistiendo, esperando que la gente proceda ¿a qué? ¿Vale? Entonces, en tu familia y en mi caso, ¿no? Porque a veces las cosas no se desbordan más profundamente porque Dios está esperando que te arrepientas, que metas reversa, que vayas en otra dirección, que cambies tu manera de pensar, y yo también, ¿verdad? Obviamente. Bien, dice el versículo 18, lo que les decía, dice, ni su plata, bueno, vamos a leer el 17, dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Tremendo juicio. Dice, ni su plata, versículo 18, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Se da cuenta? O sea, ni por mucho dinero. A veces los que construyen sus búnkers, pues piensan que en un momento dado a lo mejor pues van a ser librados ahí en sus búnkers, ¿no? Pero pues el de Bigotito tenía su búnker, ¿no? Y ya estaba en su búnker, pero pues se dio cuenta que ni estando en el búnker había salvación y pues mejor él, según cuenta la historia, mejor decidió darle tarán tan tan, ¿no? Entonces a veces usted piensa que pues, por tener un lugar así ya vamos a ser librados del juicio de Dios y no es así, ¿verdad? Necesariamente. Versículo 2, congregaos sí, meditad, oh nación sin pudor. Dios siempre está deseando que nosotros reflexionemos, que meditemos, que hagamos un alto en el camino, antes de que tenga efecto, como dice el versículo 2, antes que tenga efecto el decreto. Fíjese la oportunidad, Dios siempre está llamando a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento, a la reflexión, cada meditación, cada exhortación, cada llamada de atención, como nos estaba compartiendo nuestro hermano Ricardo el domingo, ¿verdad? Cada que alguien nos confronta, alguien nos dice esto por aquí, no, por aquí, esto, aquello. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Que reflexionemos, que meditemos, que lo tomemos en cuenta. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Dios no desea la muerte del impío. Dios no desea la muerte del impío. Eso nos debe de quedar claro. Y es porque Dios ama. Dios no desea la muerte del impío. Solo dice su palabra. Por eso dice, antes de que venga esto, medita, cambia, arrepiéntete. Dice el versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Buscad a Dios mientras puede, dice la Escritura, ¿hacer qué? Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y Dios que nos ayude a nosotros porque
Probablemente haya gente así que tiene ese corazón y nosotros nos va a llamar Dios a poderles, ¿verdad?, guiar en su búsqueda del Señor a encontrarse con Él. Amén. Entonces, no desobedezcamos, no desoigamos esta palabra del Señor. Bueno, le decía que el capítulo 3 habla del juicio a las demás naciones. Básicamente se refiere a la nación, al pueblo filisteo. El pueblo filisteo tenía varias ciudades y estas ciudades son las que se mencionan en el versículo 4. Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón eran las ciudades principales de los filisteos. Dice la Escritura que iban a ser, y a ellos también les iba a llegar el juicio. No se crea, dice Pedro que el juicio de parte de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa, ¿verdad? El juicio de Dios comienza por la casa, la limpieza comienza por la casa, pero ninguna nación se va a librar del juicio de parte de Dios, ni ahora, ni ayer, ni ahora, ni mañana, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, porque Dios está por encima de todas las naciones. Fíjese el versículo 8, dice, yo he oído las afrentas de Moab, ahora está hablando de los moabitas, y los denuestos de los hijos de Amón. También Dios iba a traer juicio sobre ellos. Por tanto, dice el Señor, versículo 9, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Fíjense que este campo de ortigas y mina de sal, cuando los romanos conquistaron Jerusalén y la quemaron, la destruyeron, una de las cosas que hicieron los romanos fue regar todo el territorio de toda Jerusalén y todos los alrededores de sal. Se la salaron. O sea, era una costumbre que tenían los romanos. ¿Para qué hicieron eso? Pues para que ya no hubiera más sembradíos, ya no hubiera más vidas, ya no pudieran restablecerse en ese lugar. A eso se refiere ahí la Escritura cuando dice que ellos iban a hacer una mina de sal. Como para que tengamos una idea, le explico esto, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué iba a venir eso? Dice el versículo 10. Acuérdense, Dios siempre nos dice por qué las causas, ¿no? Siempre Él nos va a dar las causas de por qué viene un juicio o una consecuencia de algo que nosotros estamos experimentando, ¿vale? Y entonces el versículo 10 dice, esto les vendrá ¿por qué? Por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron. Recuerde que Dios, dice Santiago, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estábamos viendo en el discipulado del sábado, ¿verdad? Que el soberbio digamos por antonomasia, el soberbio así de los soberbios, es el diablo, ¿verdad? El diablo dijo, subiré a lo alto y allá junto a las estrellas de los cielos y ahí seré, pondré también mi trono y seré semejante al Altísimo. Esa fue su soberbia, ¿verdad? Pensar que podía estar a la misma altura del Todopoderoso. Entonces, la soberbia, el engrandecimiento, pues eso es, su origen está ahí en el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí sigue hablando del juicio. En el caso del versículo 13 está hablando de Asiria, que también ellos ya habían conquistado al reino del norte. Dice, extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive, este reino, que aquí no lo especifica, pero por lo que ya hemos estudiado se refiere al imperio babilónico, ¿vale? Entonces, bueno, versículo 15, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, está hablando de Jerusalén, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Dice el versículo 1 del capítulo 3, hablando nuevamente otra vez de Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz. ¿No escuchó qué? La voz. Y otra vez, fíjese, una y otra vez, como decía nuestro hermano Ricardo, él nos comentó varias cosas, versículos el domingo, pero fíjese nuevamente, Dios de una u otra manera nos insta a tener cuidado de no, dice la Escritura en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Una y otra vez Dios nos dice, no endurezcas tu corazón, atiende.
Y muchas veces el clamor de los padres, ¿verdad? Padres, cuando los hijos están chicos o van creciendo, ¿verdad? Y aun cuando ya son viejones, ¿no? Siempre los papás están deseando que los hijos, pues porque los papás llevan más años de caminar, ¿no? Por mucho, ¿verdad? Entonces siempre nos van a decir, hijo, escucha, ¿no? Atiende, presta atención. Y en el caso de nuestro Dios Todopoderoso también nos dice, nos exhorta a poner atención. Dice, no escuchó la voz esa ciudad rebelde, ni recibió la corrección. Tremendo, ¿verdad? No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Ese es el pecado de los hombres. La gente no está dispuesta a escuchar la voz de ¿quién? De Dios, que llama al arrepentimiento, ¿verdad? Pensamos que Dios solamente desea nuestro mal, que es el aguafiestas del universo, ¿no? Ni recibe la corrección cuando Él nos llama la atención respecto a algo. Y 3, no confía en el Señor, prefiere confiar en sus riquezas, en su sabiduría, en sus recursos, en su inteligencia, y no está dispuesto a poner su confianza en el Señor. Y no se acercó ¿a quién? A su Dios. Y está hablando a Jerusalén, que se sobreentiende que era el pueblo que Dios había llamado, ¿no? De Egipto, y que había recibido la ley y tenían el templo y todo, pero pues esas cosas externas, pues como aquí nosotros podemos tener una Biblia, estar aquí, cantar y eso, pero solamente es externo, pues vamos a, y tenemos esto que está en el versículo 2, pues simplemente pues no vamos a experimentar la bendición y la vida eterna, ¿verdad? Bueno, ahí sigue hablando de los príncipes, etcétera. Vamos a irnos al versículo 12. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Está hablando de un remanente. Siempre Dios se guarda de un remanente. ¿Se acuerda de Elías? Que Elías estaba llorando porque Jezabel lo quería matar. Y Dios le dice a Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Siempre Dios está guardando un remanente. Dice el versículo 3, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Está hablando de ese remanente, amén. Gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. Este es un cántico, en el original está como un poema, de esta parte que estamos leyendo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El corazón de Dios es un corazón de amor. Sí hay de juicio y está determinado el día de la ira, pero es un Dios que está esperando que la gente se vuelva a Él, ¿de acuerdo? Dice, aquí en aquel tiempo yo premiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Otra vez nuevamente, algunos lo extrapolan a cosas de todavía más futuro del que estamos ahorita, pero la verdad es que se está refiriendo al tiempo en que Israel regresó después del cautiverio, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y en un sentido, puede ser que tengan razón desde el punto de vista, como dice Apocalipsis, que va a haber un tiempo en el que pues ya no va a haber más que llanto, ni clamor, ni dolor, porque va a haber, sí, ciertamente, eso sí nos dice la Escritura, va a venir un tiempo en el que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas van a ser hechas nuevas, ¿verdad? Va a haber una nueva tierra y va a haber una nueva Jerusalén. No la Jerusalén, no pensemos que va a ser la Jerusalén que está ahorita ahí físicamente en donde usted la conoce. Dios habla de una nueva Jerusalén, de una ciudad completamente diferente. Entonces, sí hay una esperanza. Aunque sí está hablando de su retorno cuando los judíos regresaron
por el decreto de Ciro otra vez a su ciudad. Sin embargo, hablando de la esperanza eterna, sí hay una promesa de ese tipo, ¿de acuerdo? Por eso nosotros los creyentes, a pesar de las circunstancias que luego nos llegan a acontecer de quebranto, de dolores, situaciones que ocurren en nuestra vida, podemos mirar hacia un futuro más promisorio, donde pues ya no va a haber estas enfermedades, ya nos andamos preocupando porque si aquel o aquella nación se están dando hasta con la cubeta, ¿verdad? Si X, Y o Z, ¿vale? Hay una esperanza de una vida mejor y esa, pues la podemos comenzar a disfrutar desde hoy, ¿verdad? En Cristo podemos comenzar a disfrutar de una nueva vida hoy. Si alguien no lo ha hecho, pues es el día en que podamos hacerlo. Señor, queremos rogarte que pues nosotros podamos tomar estas advertencias, estas exhortaciones, estos llamamientos tuyos y mirar también que no solamente pues nadie puede burlarse de ti, Señor. Eso es indudable y que todos, Señor, pues en un momento dado, si alguien no se arrepiente, pues va a experimentar un día de juicio delante de ti. Pero tú estás, mientras hay vida, Señor, hay la oportunidad de que la gente se vuelva a ti en arrepentimiento y reconocer que solamente tu Hijo amado, que fue enviado por nuestros pecados, puede redimirnos de toda maldad, de toda injusticia. Y Él es el único que puede reconciliarnos contigo, Padre. Y gracias porque a nosotros nos has dado esa oportunidad y queremos no ser tan insensatos y necios cuando nos damos cuenta de dónde venimos, Señor, y hacia dónde tú nos estás llamando, hacia algo, una vida más gloriosa. Así es que indudablemente también, aun cuando pasemos por circunstancias en nuestra vida hoy, pues nada se compara con la gloria venidera. Ayúdanos a no perder esa confianza y esa esperanza en ti, Señor Jesucristo. Tú ascendiste y estás a la diestra del Padre y tú dijiste que ibas a preparar morada para que donde tú estás nosotros también estemos. Y eso también es parte de nuestra esperanza y nos alienta a seguir adelante en esta vida, Señor. A pesar de todas las vicisitudes, las luchas, sabemos que tú estás con nosotros y nos ayudas. En el nombre de Jesús, amén.